buenas tardes a todos en España y buenos días a las personas que nos seguís de Latinoamérica, que ha habido en varios debates pues que hemos tenido gente de Latinoamérica y bueno, pues ahí estáis empezando el día. Bueno, bienvenidos a un nuevo debate. Hoy ya sabéis que vamos a comentar la retransmisión del partido España-Eslovaquia. Es broma. No vamos a retransmitir el partido de España. Es bueno, un debate nuevo de Café con Talento, que en esta ocasión vamos a hablar del teletrabajo, cómo adaptarnos a la nueva realidad laboral, que bueno, será el último debate de la temporada, ¿de acuerdo? Porque solemos hacer 6 al año y en los próximos días estará subido en nuestro canal Café con Talento, que bueno, es un proyecto en el que ya llevamos 3 años. Mi nombre es Juan Martínez de Salinas y tengo a mi compañera de proyecto Noelia Bermúdez. Y, hola, bienvenidos. Bueno, efectivamente. Entonces, bueno, lo que voy a hacer un poco es presentar el debate y los 3 invitados que nos acompañan hoy para ya entrar en materia, ¿no? Bueno, yo creo que el teletrabajo antes de la pandemia en España era algo muy residual, no se utilizaba prácticamente más que las grandes multinacionales y para puestos directivos o puestos de venta, pero prácticamente no se utilizaba, ¿no? Entonces llegó lo que ya sabéis, el COVID-19 y bueno, fue como las películas de Paco Martínez Soria, ¿no? Cógete el ordenador, graba lo que puedas y te quedas en tu casa a partir de mañana, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco caótico esa organización previa, tanto en las empresas privadas como en la administración pública, porque bueno, nos teníamos que quedar en casa, pero tenía que seguir funcionando los servicios y la prestación de cosas que se hacía, ¿no? Entonces, obviamente, no podemos negar que muchísimas empresas eran reticentes al teletrabajo porque hay muchas empresas y muchos directivos que todavía el año pasado seguían viendo como que el teletrabajar suponía no quedarte en tu casa y no hacer tu trabajo, ¿no? Y bueno, todavía estaba muy arraigado el presencialismo en las empresas y no por estar más horas en el puesto de trabajo supone que produzcas más, porque ya hay estudios, ya hay datos que demuestran que, bueno, que la productividad se tiene que medir, ¿no? Lo que no se mide no se puede saber si realmente estás haciendo un buen trabajo o porque hay gente que se dedica o se ha dedicado en tiempos a calentar la silla. Entonces, bueno, yo creo que ¿qué pasó? Pues que después de la pandemia, cuando ya acabamos el confinamiento de 3 meses, pues sí que es verdad que hay empresas que mantuvieron pues equipos burbuja, que tenías que ir solamente una semana al mes o bueno, en función del funcionamiento, pero hubo otras empresas, yo conozco empresas privadas y de la administración pública que obligaron a su gente a volver a todo el mundo a la empresa, ¿no? O sea que es verdad que hay empresas que fue un parche, por llamarlo de alguna manera. Hay otras que sí que se ha quedado o ha habido entornos híbridos y, bueno, habrá que ver, ¿no? También yo creo que se reguló al fin con un Real Decreto Ley el 28/2020 de 22 de septiembre el trabajo a distancia, que obviamente ahí bueno, pues se regula muchísimas cosas y al final, claro, trata muchas cosas. ¿Quién asume los costes de no trabajar en la oficina, ¿no? De trabajar en tu casa, en el bar o donde tú quieras? Bueno, supuestamente la ley, ¿vale? Yo la conozco un poquito y obviamente tiene que haber un acuerdo entre la empresa y el trabajador. Obviamente tiene que ser también voluntario, no puedes obligar a las personas a teletrabajar y bueno, en principio tiene que haber un acuerdo escrito, ¿no? Luego habrá que ver el convenio colectivo pues, de cada empresa o los sectoriales para ver cómo lo regula, porque hay algunas pues que obviamente que en los convenios se regula esto. Y bueno, la administración pública también en este aspecto se ha puesto las pilas, ¿no? Obviamente yo creo que sí que va un poquito más retrasada que la empresa privada, pero bueno, y al final, bueno, pues yo creo que vamos a ver durante el debate todas estas cosas que digo, ¿no? Porque el otro día yo leía, que también creo que es interesante, claro, hay una serie de beneficios laborales que van vinculados a la presencialidad en el trabajo, ¿no? Algunos complementos. Y claro, el otro día leía un artículo que decía, ¿qué va a pasar con estos complementos que lleva asociado el trabajador que van vinculados a la presencialidad? Bueno, pues claro, se abre un abanico, ¿no? Porque en principio tampoco te pueden restar derechos que tú ya tienes ganados. Lo dejo ahí un poco como debate que yo creo que el teletrabajo da para mucho. Bueno, y dicho esto, que no me quiero enrollar más, voy a proceder a presentar a las 3 personas que nos acompañan hoy. Voy a empezar por abajo, por Amalia. Bueno, ya es Amalia López Acera. Estudió periodismo en la Universidad de Salamanca, luego se especializó pues, en
en temas de social media, de marketing digital. Ella estuvo trabajando muchos años en el Servicio Valenciano de Empleo. Bueno, ha sido formadora de marketing digital, de comunicación, pues en muchas organizaciones y en muchas escuelas de negocio a nivel nacional. Bueno, y qué decir de Amalia, ahora mismo está trabajando como responsable de comunicación en la Agencia Valenciana Antifraude. Bueno, también acaba de publicar un libro con la editorial Lidera, cómo elaborar un plan de comunicación en una administración pública, que además, según tengo entendido, Amalia, va bastante bien, ¿no? El libro de ventas y, bueno, y os podría contar muchísimas cosas más de Amalia, ¿eh? Si quiere añadiré ya algo más, porque tenéis todos una biografía muy extensa. Bueno, continuamos por Virginia Cabrera Nocito, que ya es licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Estuvo trabajando muchos años en Telefónica. Actualmente ya vuela por cuenta propia y, bueno, tiene su propio proyecto muy enfocado en la transformación digital, Cultivando Mentes Digitales. Y, bueno, también ella es coautora de un blog para poner en valor la capacidad digital de los profesionales, que se llama Balcón 40, que es un blog muy interesante, ¿de acuerdo? Que lo hace con Roberto García. Nos conocimos gracias a él, Juan. Sí, efectivamente, nos conocimos gracias al blog. Luego también, bueno, pues es mentora, profesora en diferentes universidades, divulgadora, escritora. Bueno, también acaba de publicar este 2021 un libro, además de temática total del debate, Disfruta teletrabajando, ¿vale? Que también sé, Virginia, que lo tengo. Bueno, que abordas mucho el teletrabajo, ¿no? O sea, que lo conoce muy bien. Bueno, y por último tenemos a José Ángel Esteban, que, bueno, él ha estado muchísimos años vinculado al área comercial y directiva del tema de ventas. Actualmente es el International Key Account Manager de Zalux, que, bueno, la empresa Zalux pertenece al grupo Trilux. Y, bueno, ¿a qué se dedica esta empresa? Bueno, pues hace luminaria estanca. Para que os hagáis una idea, es la luminaria no bonita de los garajes, bueno, por decirlo de una manera un poco entendible, ¿no? Está la iluminación interesante y luego está la aburrida. La aburrida, correcto. José Ángel es licenciado en filología inglesa. Bueno, él tiene mucha proyección internacional porque estuvo viviendo pues más de 7 años en Inglaterra y Holanda, y, bueno, estuvo trabajando pues en puestos de formación y de administración internacional. Entonces, bueno, también tiene esa perspectiva un poco global, ¿no? Y, bueno, creo que no me he dejado nada de ninguno de los tres. Y, bueno, si os parece, por abrir un poco, bueno, comentar, que si no se me olvida, a las personas que os habéis conectado, porque lo habíamos anunciado en redes sociales, porque así nos lo pidió Virginia. Virginia quería sortear 2 libros de Disfruta teletrabajando, ya que el debate iba del tema de su libro. Bueno, y lo que vamos a hacer es animaros a que en el chat nos pongáis qué beneficio principal os ha aportado a vosotros el teletrabajo, ¿no? Y luego Virginia, pues las 2 que más le gusten, pues serán las personas que les haga llegar ella el libro, ¿vale? Simplemente por comentarlo, para que lo podáis comentar en el chat las personas que estéis conectadas. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es para vosotros el teletrabajo? ¿Quién se anima a empezar? Venga, pues como tengo el libro que se llama así, me apunto yo. Lo comentábamos antes, ¿no? Tele significa a distancia, no significa en casa, ¿no? Entonces, yo lo primero que quiero compartir es que estamos todos asociando el teletrabajo a un trabajo en casa, completamente encerrados en casa, ¿no? En un momento complicado y único donde los haya. Y quizás el primer mensaje sea que el teletrabajo es mucho más que eso, ¿no? El teletrabajo es un trabajo a través de medios digitales, sin estar juntos, ¿no? Sin estar frente a frente. Y esto es algo que trabajes en la oficina o trabajes en tu casa o trabajes en un coworking, esto ha venido para quedarse. De hecho, muchas veces enviamos un mail al compañero que tenemos en el piso de arriba, ¿no? Y eso era un poco la primera reflexión. Y luego decir que para mí el teletrabajo es básicamente 3 cosas. La primera es madurez.
madurez en el modelo productivo, porque más allá de que el medio no sea el cara a cara, esto debería llevar, y no siempre lo está haciendo, pero quizás sea la gran tarea pendiente, debería llevar implicado una revisión de todo el modelo de trabajo, ¿no? De puesta de objetivos, de valoración y de unas cuantas cosas más, ¿no? Es también impacto, porque junto con esta revisión de todo el modelo deberíamos todos repensar qué cantidad de tareas estamos haciendo porque hemos hecho siempre que no valen para nada y que ahora no tienen sentido. Pero no porque ya estemos trabajando en casa o en la oficina, sino porque el mundo ha cambiado, los consumidores han cambiado, los receptores de nuestros servicios, en el caso de la administración pública, ha cambiado y hemos cambiado muy poco lo que hacemos, ¿no? En general, en todos los sectores y en todos los servicios. Y el tercero es oportunidad. Yo creo que tenemos la oportunidad de interiorizar unos nuevos valores, unas nuevas capacidades, mucho más acorde con la era digital, y esto no nos tiene que hacer otra cosa más que dar alegría, sin ninguna duda. Muy bien. Pues continúo yo, si me permites, Amalia. Sí. Para mí el teletrabajo, yo voy a ser un poquitín más abstracto, ¿vale? Yo ya hacía teletrabajo antes. Y me explico. La naturaleza de mi trabajo es desplazarme por todo el mundo, con lo cual realmente yo tenía que tener reuniones desde Dubái, desde Singapur, desde cualquier país en el que estuviese, ¿no? Con lo cual realmente el teletrabajo, tal y como lo entiendo yo, es lo que decía Virginia, es el trabajar desplazado, ¿no? Bien es cierto que el teletrabajo, como lo hemos entendido todos, es efectivamente trabajar desde casa. Y parece como que llevamos esa obsesión de que tenemos que estar en casa para teletrabajar. Y no es así. O sea, insistimos, tenemos que estar desplazados, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y tenemos que cumplir con nuestros objetivos. No me gusta el tema de la percepción que tiene la gente. Yo trabajo de 9 a 5 y en teletrabajo pues tengo que trabajar de 9 a 5. ¿Por qué? Quiero decir que si nosotros tenemos unos objetivos que cumplir, puede ser que a las 4 los hayamos terminado, o puede que, por la naturaleza de nuestro trabajo, necesitemos alargarlo hasta las 6, las 8. Y estoy hablando abstractamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, el teletrabajo para mí es flexibilidad. Esa flexibilidad tiene que estar ahí, y creo que, lejos de tener que cumplir unas horas porque son las que nos han marcado, tenemos que ser responsables y cumplir con los objetivos que tenemos marcados para ese día, para esa semana o para ese mes, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es eso, la flexibilidad y la consecución de esos objetivos fuera, dijéramos, de lo que es un horario establecido. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho tanto Virginia como José Ángel, y por añadir algo, un enfoque también, para mí el teletrabajo es la capacidad de que el trabajo se adapte a mi forma de vida en el momento en el que estoy. Es decir, simplemente eso, es decir, si yo hoy tengo unas necesidades concretas, pues porque me tengo que desplazar a un sitio, poder trabajar desde un sitio, si tengo un horario, poder adaptarlo a mi horario, es decir, a mis circunstancias, ya no solo la conciliación de la vida familiar, que a mí es algo que me fastidia porque parece que es una cosa de mujeres, ¿no? Como hay que conciliar por los hijos, ¿no? No, yo no puedo tener hijos, pero puedo querer estar trabajando en mi casa, ¿no? Sin tener que estar llevando a nadie a un colegio o lo demás, ¿no? Que no es el caso, que sí que los tengo, pero yo creo que para mí el teletrabajo es eso, es la posibilidad, además, en esa flexibilidad que decía José Ángel, que no tenga que ser igual, porque me parece que es igual de tiránico el tener que ir todos los días a la oficina como el tener que estar todos los días en mi casa. Exactamente igual. Y creo que es algo que hemos aprendido, ¿no? Que, ostras, esa saturación de estar en casa, es decir, esa capacidad de poder trabajar en lugares diferentes, en situaciones diferentes, con personas diferentes, para mí eso realmente es el teletrabajo y lo que aporta de forma positiva, ¿no? Han salido ya de entrada, en estos minutos están saliendo un montón de ideas súper interesantes para profundizar. Estáis hablando, percibo, mucho de las bondades, ¿no? Del enfoque del teletrabajo, de tal y como lo estáis planteando. ¿Cuáles son las dificultades que, en vuestro punto de vista, tiene también el teletrabajo, o una mala interpretación de lo que es el teletrabajo? ¿Cuáles serían las desventajas o las barreras, las dificultades?
Pues quien queráis, ¿eh? Retomo Sí, sí. yo el final, porque he apuntado al principio. Venga, perfecto, Amalia. Y es precisamente esa rigidez, es decir, no creo que tenga que ser blanco ni negro, es decir, no tiene que ser todo teletrabajo, todo presencial o, por ejemplo, como se plantea, ¿no? Lunes, miércoles y viernes en casa, jueves y tal. ¿Por qué? Si a lo mejor a mí lo que me interesa es lunes, martes y miércoles o otras semanas no, o por temporada. Es decir, entenderlo con esa misma rigidez que se hacía del tema presencial y sobre todo algo que tiene que ver que tenemos que aprender también a teletrabajar. Ojo, es que a lo mejor partimos de la base que primero tenemos que aprender a trabajar en cualquier entorno, ojo, y luego ya aprender a trabajar en presencial y en telepresencial, ¿no? Que tiene cada uno unas características y dificultades. Se han visto las carencias en habilidades digitales, pero también en habilidades comunicativas, de coordinación. Nos hemos dado cuenta de... ¿Es que sabíamos trabajar cuando estábamos de forma presencial? ¿No? Lo que pasa que ahora, a lo mejor en el ámbito digital y cuando nos hemos visto aislados de ese entorno, han sido más evidentes, pero yo creo que son muchas carencias que trasladamos de la otra etapa. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablábamos antes, ¿no? Decía José Ángel, es que yo tengo reuniones de 3 horas, que no las tenía cuando estaba en la oficina. Entonces, para mí, yo también llevo teletrabajando, yo trabajo donde mejor me va y además sin más explicaciones que un mail por la mañana a tu jefe que dice, oye, que no voy, que estoy mejor aquí y aquí es donde sea, ¿no? Desde el año 2020. En el año 2020 no existían las videoconferencias, no existían, vamos, el portátil que tenía yo, que me entraba la risa, que pesaba 4,5 kilos, o sea, eso no era un portátil, era un portable. Pero el principal problema entonces, cuando las herramientas no ayudaban nada y tenías que hacerte unos túneles IP y unas cosas rarísimas, por supuesto no existían los discos en la nube, ni siquiera en Telefónica, que siempre lo tenemos todos los primeros, los teníamos, ¿no? El principal problema nunca fueron las herramientas. El principal problema siempre, y creo que hoy es la gran desventaja, siempre han sido las personas. Las personas que se agarran muchas veces por miedo, por inseguridad, por pereza, por un montón de cosas siempre emocionales, se agarran a esquemas que están absolutamente caducos, ¿no? Entonces, cuando cada vez te vas volviendo más ridículo y más molesto, ¿no? Digamos, este gap que existe entre las posibilidades que tienes y aferrarte, es como las cocineras del siglo pasado que decían, no, es que la batidora corta la mayonesa, pues vale, pues sigue dándole ahí al esto, pero no me pongas la cabeza así y no me impidas que yo use la batidora, ¿no? Pues esta es un poco la sensación que yo tengo. Esta cantidad de pitufos gruñones que nos han salido ahora, un poco, que en el fondo es un tema, lo decías tú, Amalia, ¿no? De ellos pues se ven con carencias, este jefe que está acostumbrado a llegar y a ver a sus chicos ahí sentados y este es su única... ¿Y qué tal? Muy majo, pero no organiza, no pone objetivos, no echa broncas cuando las tiene que echar, ¿no? Pues claro, todo esto yo creo que es la principal desventaja. Esta falta de sintonía con las capacidades de muchísima gente en todos los niveles, ¿eh? Curritos, jefes, superjefes, en la administración, en la empresa privada, en la empresa grande, en la empresa pequeña, porque es un tema de emociones, no es un tema ni de cargos, ni de carreras, ni de nada, ¿no? Bueno, pues ya por terminar, a ver, yo considero que la gran desventaja que tiene el teletrabajo básicamente es que no nos hemos preparado para ello. Ha sido de la noche a la mañana, como decía Juan al principio, coged vuestro ordenador y seguid haciendo lo que hacíais desde casa. Y eso no es teletrabajar. El teletrabajo tiene que tener otro tipo de enfoque, con unos objetivos, y alejándonos de lo que es el horario de 9 a 5, que yo entiendo que si nos vamos a la legislación tiene que haber un horario, lo tiene que haber, pero luego tiene que también estar abierto a esa flexibilidad en la que a lo mejor en horario laboral de oficina pudiésemos hacer otras cosas, pero luego alargar nuestro horario para cumplir, siempre está claro, ese horario que se nos manda, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el gran problema es la desconexión que tenemos con la propia empresa, con los propios compañeros, con los propios
la cultura de empresa que decimos, ¿no? O sea, el no tomarte el cafecito en la máquina y hablar de esas cosas que no son de trabajo. Hoy por hoy, el llamar a alguien, a algún compañero y decirle, ¿qué tal estás? No, pues fíjate lo que pasó el fin de semana. Pues eso, no sé, ya parece como que no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, esa desconexión de la empresa, de los compañeros, pues yo creo que también es un tema que no sé cómo, pero habría que abordarlo, ¿no? Y luego, el lado contrario es cuando todas esas cosas que hacíamos en la máquina de café, que eran esas reuniones informales, pues pasan a ser reunión formal y tienen una duración excesiva. Para mí, hoy por hoy, puesto que estamos todos en teletrabajo, o la gran mayoría estamos en teletrabajo, yo haría o sea, para mí la solución de esto sería de 9 a 12 reuniones de media hora. Entonces ya sabemos que en esa hora la gente está de reunión y está trabajando y a lo mejor no está accesible, pero el resto del día tiene que ser el trabajo, el día a día que tengamos que hacer, el trabajo que tengamos que hacer, poderlo realizar. Yo tengo un compañero que le digo que es el Tarzán de las reuniones, va de una a otra, de otra a otra, a otra a otra, y termina el día y lo tengo yo siempre con el pilotito en rojo. Yo digo, ¿sigues reunido? Digo, ¿pero cuándo haces tu trabajo? Dice, pues cuando puedo. A ver, eso tampoco puede ser. Hay que regular las cosas para que la gente pueda trabajar, realizar las labores para las que está ahí y no estar todo el día reunido. Es imposible trabajar y estar todo el día reunido. Entonces, ahí hay un problema que habrá que solventar. Y no puede, o sea, una semana puede ser eso, ¿no? Pero no puede ser el día a día durante semanas, durante meses, el que esta persona esté reunida constantemente. Yo, afortunadamente, me voy salvando de todas estas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay gente que está reunido todos los días y no puede ser. Bueno, José Ángel, me gustaría apuntar unas cosillas, porque me he tomado aquí la nota, dices lo de la desconexión. Mira, es verdad que la fuerza de la gravedad tira las cosas hacia abajo y eso no hay nadie que lo cambie, absolutamente nadie, ¿no? Entonces es cierto que las leyes de la naturaleza son las leyes de la naturaleza y las paredes hacen su efecto. Cuando tú levantas la tapa de una olla, el gas se te escapa por toda la cocina, ¿no? Y esa es una inercia que el teletrabajo, que el medio digital tiene sin duda y que lo hace las cosas más frías porque bueno, te quita comunicación no verbal y te quita muchos elementos. Pero que la naturaleza vaya en un sentido, para eso no somos perritos, somos personas que piensan y tenemos que asumir que activamente tenemos que forzar elementos que contrarresten esa inercia, ¿no? Lo que tú decías, dices, bueno, es que todas esas conversaciones informales, ya no llamo a la gente, ¿y qué te impide hacerlo? ¿Y qué te impide hacerlo? Tienes que ser consciente de que si no lo haces vas a favor de la inercia y que que aprender a teletrabajar no es aprender a conectarse a un Zoom, es aprender a asumir que tus tareas son otras. Y además de las que tenías, tienes que hacer esas llamadas. Y además de las que tenías, y esto hila con el tema de las reuniones, tienes que volver a escribir. Es que hay gente que no escribe nada. Y eso no puede ser. De hecho, en los modelos estos de Working for Anywhere, que tienen 3 o 4 patas, una de las tops es la escritura. Tienes que volver a escribir. O sea, no tenemos que ponernos a vernos para todo porque tú seas incapaz de estructurar un mail que yo entienda o dejar un documento en un sitio y que yo lo mire y ya te haga mis comentarios, ¿no? Entonces, son capacidades que curiosamente no son digitales, son analógicas y bien analógicas y bien antiguas que, como decía Amalia, hemos ido empeorando nuestra manera de trabajar con los años y que ahora tenemos que volver a poner encima de la mesa porque hay que aprender a recuperar todo eso, ¿no? ¿Cuántos compañeros tenéis que no entendéis nada de lo que os ponen en los mails? No, así es. Absolutamente nada. Y al hilo de lo que habéis dicho, José Ángel y Virginia, la pregunta que yo os quería hacer es ¿cómo seguir vinculado y conectado con tu equipo de trabajo, con tus jefes en el mundo online? Porque en el mundo offline, yo cuando he trabajado en proyectos que estaba en la oficina todo el día, había responsables que no se reunían con su equipo y que no hacían esas reuniones, que no hacían esa comunicación. Entonces, claro, ¿cómo no quedarte descolgado? Porque sí que es verdad que esa informalidad de las reuniones de pasillo, de café,
pues se ha perdido un poco, ¿no? ¿Cómo hacemos para no estar desconectado? Porque ha habido gente que lo ha pasado mal, ¿no? Que se ha sentido un poco aislada, perdida. ¿Cómo podemos hacer en esos entornos de teletrabajo, entornos híbridos, el poder seguir conectado? Amalia, empieza tú, que creo que has levantado la mano. Pues nosotros lo hemos sustituido, por ejemplo, por la hora del aperitivo. Los equipos los viernes a última hora hacen una reunión, pero no se puede hablar de nada de trabajo. O sea, ya no son reuniones grandes, son por departamentos y se unen. Y ahora que ya nos han permitido el poder vernos, lo que estamos intentando hacer es quedar, pues, para pues un día a la semana para vernos, para poder... Y además quedamos solamente para hacer esas reuniones que comentabas, ¿no? Intentar en ese día cuadrar las reuniones y poder vernos. Pero aquí hay una cuestión que hay que trabajar mucho, algo que al menos en el caso de las administraciones públicas nunca se había trabajado, y es la comunicación interna, ¿no? A nosotros nos ha quedado muy evidente que no teníamos canales de comunicación. Durante los primeros 2 meses las administraciones, yo siempre digo que funcionamos a golpe de WhatsApp, es decir, fue crear grupos de WhatsApp con todas las medidas de seguridad, con todo lo que tenemos que tal, y resulta que al final la única herramienta que teníamos para comunicarnos los equipos era grupos de WhatsApp, ¿no? Ahora ya tenemos Teams, ya hemos avanzado, pero ha quedado en evidencia, yo creo que, porque es que no es que ahora las empresas ni las administraciones públicas en el teletrabajo funcionen mal. Es que yo vuelvo a replantearnos que no funcionábamos bien, ni trabajábamos bien. Lo que pasa que ahora ha quedado en evidencia. ¿Por qué? Porque ya no hay un control horario de 9 a 3 y con eso se supone que has trabajado. Entonces, ahora es cuando queda en evidencia. Pero ojo, que los mismos vicios los teníamos antes, ¿eh? Que antes no es que trabajáramos y teníamos unas conversaciones y las reuniones eran todas súper productivas y... No, perdón. Yo creo que incluso hemos sustituido el fichaje de por la mañana los grupos de WhatsApp, que a las 8 empieza uno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Digo, ¿qué es esto? O sea, que es que incluso hemos adquirido ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que tenemos que plantearlas, ¿no? En mi caso, yo un poquitín por petición de mis superiores y también por necesidades propias del trabajo, yo intento acudir a la oficina con cierta regularidad para no perder ese contacto personal con la gente. ¿De acuerdo? Más que nada porque si bien es cierto que con aquellos que yo tengo más cerca, con los que trabajo más cerca y tengo más relación, pues efectivamente no todo es trabajo y siempre se dedican un ratito a pues hablar de cosas fuera de lo que es el trabajo, me falta el resto de la empresa con la que a lo mejor si no tengo necesidad no hablo. Nosotros, date cuenta que somos una empresa, que somos 400 trabajadores, cerca de 400 trabajadores. Entonces, obviamente, la producción, yo no tengo tanta relación con ellos, pero en la oficina de Zaragoza podemos estar pues unas 40 y tantas, 50 personas. En total, ahora con el tema del teletrabajo se han generado 2 grupos burbuja, con lo cual realmente si un viernes voy a la oficina, me veo a mitad de la gente, y el otro viernes vería la otra mitad, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que esa presencialidad yo la agradezco en cierto modo, ¿vale? Porque me permite, también es verdad que es un día que yo trabajo cero, porque entre que hablas con uno, el otro, el de más allá, al final ¿qué me pasa? Pues que he estado hablando y yo ya digo yo el viernes, que es un día que como gran parte de mis clientes no están trabajando, que son los de Oriente Medio, pues me permite un poquitín más estar más distendido, ¿no? Entonces yo digo, si quieres que vaya, yo voy el viernes. Y entonces es el día que yo puedo ir, puedo estar más distendido, pero insisto, yo no trabajo ese día, ¿eh? No trabajo... entre comillas. Mías, efectivamente. Es que esa probablemente es la gran discusión. A mí me gusta decir que el trabajo por medios remotos es un filtro fantástico. Es un filtro, como decía María, para saber quién es un tío responsable que curra y quién es un jeta. Es un filtro fantástico para saber quién es un jefe que ordena, que gestiona, que se comunica con su equipo, que lo tiene tensionado pero alegre, que tal, y quién es un capataz que solo sabe protestar porque fichas o porque dejas de fichar. Es un filtro magnífico. Y sobre eso... efectivamente, para mí la discusión es, oye, todos agradecemos el contacto personal. La duda es
si lo necesitas para hacer bien tu trabajo o no. Es decir, porque agradecerlo lo agradecemos todos. Y yo creo que aquí la discusión, por eso lo de los entornos híbridos me hace a veces pensar que estamos tapando o estamos, digamos, poniendo una venda en una herida que no ha terminado de sanar. Es decir, creo que la parte operativa del teletrabajo sin duda está gestionada y está gestionada con sobresaliente, pero toda la parte emocional, el contacto físico, la comunicación, la desconexión, el agobio por trabajar muchas horas, por no saber imbricar bien tu vida personal, todo eso nos falta. Pero pasa un poco, pero es normal, porque fijaros cuando se inventó el teléfono, ¿no? ¿Dónde estaban los teléfonos? Estaban en los locutorios, estaban en los patios, en los pasillos de las casas de vecinos, y eran para dar un recado. Papá se ha muerto, vente al pueblo o llego a las 5 y recógeme en la estación. Sin embargo, los que ya tenemos una edad, que aquí veo que la tenemos todos, ¿cuántas horas habéis pasado hablando con vuestras amigas y con vuestros amigos y con vuestros novios por teléfono, que llegabais del cole a las 5 y a las 5:30 ya estabais enganchados? Bueno, yo creo que la frase que más hemos oído a nuestras madres es cuelga el teléfono. Y dices, y claro, para pasar a tener esa comunicación emocional donde el medio es una anécdota y ya casi ni te fijas, hace falta un entrenamiento y hace falta seguramente también un tiempo, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece, que por eso estoy muy de acuerdo con eso que decía Amalia, tenemos que seguir aprendiendo. El decir, bueno, el otro día le preguntaba a mis alumnos que les doy clase híbrida, decía, bueno, ¿y qué os parece la educación online? Decía, es que no es igual. Y decía, ¿y qué hay que hacer para que sea igual? Decía, ir a clase. Digo, no, porque precisamente un libro no es igual que un Kindle, tiene cosas mejores y cosas peores. Pero lo que tenemos es que aprender a no perder nada en contra de la inercia, probablemente, y adaptándonos a ese nuevo medio, en este nuevo medio. Y que si luego nos juntamos, fantástico. Y si no nos juntamos, también fantástico, porque tú dices, veo a los de Zaragoza y a los de Dubái, ¿cuánto los ves? ¿Son compañeros de segunda categoría? Pues no deberían serlo, ¿no? No, está claro. Y en el momento en que ya nos permitan viajar en condiciones, sin tener que pasar todas las penurias, pues obviamente yo empezaré ya a tener que desplazarme, ¿no? Pero el tema de estar juntos, yo creo que es muy importante. Y no es tanto un estar juntos por cámara, o sea, realmente la presencialidad para lo que es los sentimientos hay que seguir haciéndola, la presencialidad. Desgraciadamente no podemos pasar al 100% teletrabajo. Lo que decíamos, ¿cuál va a ser el futuro del teletrabajo? ¿Va a ser 100% teletrabajo, vuelta a la presencialidad o híbridos? Pues supongo que en mi caso yo creo que esa vertiente híbrida va a ser la que se utilice más, ¿no? Pues mira, si me permitís, yo he vivido una situación dentro de toda esta situación del teletrabajo, que es que yo me cambié en plena situación de pandemia. Es decir, yo estaba en el ayuntamiento, Juan lo conoce, yo estaba en el ayuntamiento de Calpe en aquellos momentos en Alicante, y yo el 1 de mayo del 2020, o sea, cuando estábamos todavía en pleno momento, tomo posesión en la Agencia Valenciana Antifraude. Entonces yo me incorporo, no me pude despedir, no pude hacer lo típica despedida porque estábamos confinados. De hecho, me tengo que hacer un salvoconducto, ¿cómo se llamaba? Para irme de Calpe a Alicante, de Calpe a Valencia para poder hacer la toma de posesión, y yo directamente me fui, me dieron un ordenador, un portátil, toma, a tu casa. Y claro, me dicen, te vamos a meter en los grupos de WhatsApp que tenemos aquí para atrás. Y claro, yo me encuentro en una organización que no conozco a nadie más que por una ventanita. Ponte a trabajar encima de responsable de comunicación, ojo. Wow. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú estás trabajando y te conoces y te vas a casa, te vas a un entorno, ya tienes la experiencia propia, previa, ¿no? Como dice Virginia, de cómo nos comunicamos, cómo somos, cómo es cada uno, cuáles son los gestos de humor. Yo estuve durante 3 semanas sin poner nada en el grupo de WhatsApp porque yo no entendía ni las bromas, ni entendía los comentarios, ni sabía cada uno de qué pie cojeaba. Entonces, eso es una situación muy extraña a trabajar, y ahí es cuando te das cuenta de lo importante que es conocerse como persona para poder después teletrabajar. Correcto. Totalmente de acuerdo.
Yo creo que es una oportunidad, o sea, que quizás si me dicen qué cosas tienes que hacer para teletrabajar con eficacia, yo creo que la primera es conocerte, fortalecer todas esas carencias que te das cuenta que tienes para ponerlas al servicio de los demás, al servicio de tu equipo, al servicio de tu grupo, porque tú dices, y estuve 3 semanas parada, sí, pero lo hiciste, y ese aprendizaje te ha hecho interiorizar sin esfuerzo unas capacidades digitales que otros buscan desesperadamente en cursos sin conseguir adquirirlas. Entonces dices, ¿hubiera sido mejor ir allí y darme besitos con todos? Seguro, pero fíjate en lo que has avanzado respecto a todo el que no ha conseguido hacerlo, ¿no? O sea, posible es posible, que requiere mucho más esfuerzo, mucha más formación, muchos más arrestos y un montón de cosas. Totalmente de acuerdo. Mira, yo también quiero poner un ejemplo. Yo trabajo con Juan. ¿Cuánto tiempo hace que trabajamos juntos, Juan? ¿Un año o una cosa así? Casi 2 años, yo creo. Casi 2 ¿Cuántas veces nos hemos visto? Pues yo creo que hemos comido juntos un día, ¿no? Dos, nos hemos visto 2. Efectivamente. Cuando viniste a Madrid a presentar tu libro, que yo dije, ay, pues voy a ir a conocer a Juan, y me fui a conocer a Juan, pero ya trabajábamos juntos, y una vez que Juan me invitó a participar en un evento en Zaragoza Activa, y nos dio el tiempo justo de llegas a las 3, comes, haces el evento y te marchas, ¿no? Y prácticamente hablamos todas las semanas y no sabemos nuestra vida y la de nuestros niños, nuestros maridos y nuestros perros. Y dices, bueno, que sí, que nos gustaría vernos más, seguro. Y ahora que tenemos un proyecto en el que todos están en Madrid y quedamos, pues a mí me da mucha pena que Juan no venga. Pero él está en el proyecto exactamente igual que los demás, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, José Ángel, esto es deseable, es agradable, es súper placentero, pero cuando consigues que no te haga falta, es más placentero todavía, porque tienes el doble registro, y sumar siempre es ganar, siempre es ganar. Tengo una compañera que dice una frase preciosa que quiero compartir hoy con vosotros, que dice que las pantallas que te separan del mundo sean ventanas que te abren a él. Y me parece que es una cosa, a mí me encanta. Yo siempre digo que ojalá lo hubiera inventado yo, pero es de mi compañera María Ángeles, y me parece que esto es lo que define realmente, o sea, que tu espíritu sea de abrirte a los demás. Que los tienes al lado, fantástico. Que no los tienes, pues no pasa nada. Y eso será lo que nos haga evolucionar como mentalidades digitales, que falta nos va a hacer con toda la vorágine de... Vamos, este va a ser el menor de los cambios. ¿Te animas a hacer alguna pregunta, Noelia? ¿Quieres a mí me picaba la curiosidad, ¿no? Simplemente creo que no hay ninguna pregunta en el chat, la verdad es que... No. Pues tenéis que poner preguntas, porque si no, no hay libro. Hay comentarios, eso sí, sí que han dicho lo que les ha aportado. Tenemos que currar todo, ¿no? Esto es en la era de la inteligencia colectiva, y esto de ir en modo pasivo, ¿no? A que me cuenten, esto creo que se ha acabado. Me gustaría preguntaros, de cara hacia el futuro, a la tendencia. O sea, hemos pasado todos estos meses en los que nos hemos visto inmersos en esta situación y hemos tenido, quien más, quien menos, que hiriendo sin querer, tener que teletrabajar, y con esos aprendizajes que estáis todos comentando, estamos comentando. ¿Qué más hace falta para consolidar esto? Estabais hablando de aprender realmente a interiorizarlo y de esas competencias o de esas capacidades que todavía hay que desarrollar. Me gustaría preguntaros cómo veis la tendencia, o sea, hacia el futuro en cada una, porque aquí estáis representando también y tenéis conocimiento y experiencia tanto de las entidades públicas, las empresas privadas. Desde vuestra experiencia, ¿cuál es, no sé si lo hay, la fórmula ideal? ¿Y qué nos hace falta para llegar a esa fórmula ideal, ¿no? De teletrabajo sí, no, híbrido, a medias, flexible, no sé, ahí lo dejo, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Si queréis, hablo yo de administraciones públicas, que a nosotros esto nos ha hecho un totum revolutum. Lo primero de todo es que las administraciones públicas es muy difícil poder comparar, es muy difícil ver tendencias, porque no es lo mismo hablar de un pequeño ayuntamiento, yo siempre digo, ¿no?, de 800 habitantes, que hablar del ayuntamiento de Valencia, ¿no?, o de un ministerio. Es decir, las circunstancias son totalmente diferentes. Dentro de las administraciones públicas también los servicios son diferentes, pero desde luego que las administraciones públicas, el teletrabajo sí que ha llegado para quedarse. O sea, eso sí que es algo que yo creo que ha calado
que ha calado en una parte importante y sobre todo ha calado de cara a las nuevas generaciones que se están incorporando a las administraciones públicas. El modelo de administraciones públicas tenemos que hacerlo atractivo, las personas, yo llevo 20 años yo ya como funcionaria, tenemos que hacerlo atractivo para las nuevas generaciones que vienen. Y una de ellas es trabajar con este modelo ¿no? en el que entren otras cuestiones, aparte de esa estabilidad económica, que tal, sino cuestiones como las de el salario emocional. Yo, por ejemplo, no tengo ahora mismo un ordenador fijo, ¿no? Yo tengo un portátil y puedo trabajar desde cualquier punto, y esto en una administración que tú llegues y que no tengas un sitio donde sentarte establecido como tal, pues es algo que rompe rompe un poco los esquemas. La fórmula que se busque, flexibilidad 3 días, 2, 3, que lo podamos hacer, yo creo que al final hay que buscar aquella en la que haya un equilibrio entre conseguir, en nuestro caso, el objetivo de servicio público, por un lado, y otro lado, el bienestar también del personal y de las personas que trabajan en las administraciones públicas. Ese equilibrio va a ser complicado porque siempre habrá que hacer ajustes, pero yo creo que esa será la tendencia. Y todo va a depender de circunstancias, posibilidades, tipo de trabajo. Pero si conseguimos ese equilibrio, yo creo que será, ¿no? Será al final el punto óptimo hacia el que tenemos que dirigirnos, ¿no? Así que yo creo que todo está abierto y todo está por diseñar. Ahora, están todas las herramientas. Antes no las teníamos. Claro. Antes era presencialidad de 8 a 3, administraciones públicas. Ahora se abre un mundo de posibilidades. Pues ahora vamos a hacer con todos esos ingredientes, ir según la administración, las capacidades, los recursos que tengamos, ir diseñando esos entornos adecuados para cada uno de los casos, ¿no? Yo creo que también primero tenemos que quitarnos el jefe pastor, que digo yo, ¿no? El que le gusta contar todas las ovejitas y demás. Entonces, en el momento en que se den cuenta que realmente la productividad ha sido la correcta o ha sido mejor incluso cuando la gente está teletrabajando, creo que se valorará la posibilidad de continuar teletrabajando o dedicar bastante más tiempo al teletrabajo. También, lo comentábamos antes, el ahorro que va a tener la empresa por reducir sus oficinas, que nosotros en Zaragoza tenemos 800 metros cuadrados, creo, y si la gente que está teletrabajando sigue teletrabajando, indudablemente la necesidad de espacio de oficina va a ser considerablemente menor, con un menor alquiler, un menor electricidad y demás. Con lo cual, eso yo creo que también se valorará en la empresa privada, que siempre tiene que estar buscando este tipo de temas, ¿no? Y finalmente se me ha ido el santo al cielo porque ya iba a decir uno más. Ah, sí. El tema también, estamos todo el rato enfocando el teletrabajo como algo que nos afecta a nosotros. Pero también tenemos que tener en cuenta que si estamos dando un servicio a un tercero, el que nosotros estemos teletrabajando, y esta palabra se me está trabando constantemente, el que estemos teletrabajando conlleva el que no pierda ese servicio que tenía antes, ¿no? Si hablamos de que yo trabajo de 8 a 3, ¿por qué tengo que trabajar de 8 a 3 si a lo mejor hay mucha necesidad de 4 a 7, por decir algo? Pues a lo mejor es momento también de identificar dónde están las necesidades de trabajo e ir espaciando, dijéramos, el trabajo de las personas en otros horarios. Que a lo mejor hay gente que no está por la labor, hay gente que le cuesta mucho madrugar y hay gente que es más de noche, ¿no? De tarde-noche. Pues a lo mejor también adecuar un poquitín el teletrabajo a eso, ¿no? A estos horarios, al decir, pues a lo mejor yo tengo unos clientes, unos clientes externos, internos o lo que fuese, que necesiten mis servicios fuera de ese horario preestablecido. Y lo digo sobre todo por las administraciones públicas, ¿no? Que es mi gran protesta, ¿no? De decir, jolín, hasta las 3, digo, pero es que yo a lo mejor sería por la tarde cuando necesitaría ese servicio, ¿no? Entonces, a lo mejor también puede ser un tema que permita a las administraciones públicas el ampliar ese horario de atención al cliente, que hoy por hoy está muy reducido. Esto lo lanzo ahí
y quién sabe si algún día me escuchan, ¿no? Pero quiero decir que el teletrabajo nos va a permitir hacer esto, ¿no? El adecuar ese personal que tenemos a las necesidades de estos clientes externos que tengamos. Y esto lo digo más a lo mejor como responsable que no como individuo que está trabajando. Es decir, como responsable tenemos que mirar a ver cómo sacar mayor partido a estas posibilidades que nos da el teletrabajo. Yo estoy muy de acuerdo. A mí me gustaría, dice Nelly, ¿por dónde van las cosas? Mira, contaba Amalia que dice, nos hace raro tener un portátil y no tener sitio. Mi fórmula de trabajo era esta y toda tu vida en un maletín desde que nació mi hija Beatriz, que tiene 15 años ahora, ¿no? Entonces, vemos que en distintos escenarios hay distintos modelos. Sin embargo, y esto es curioso, todos nos estamos moviendo hacia un escenario de mínimos, de esto, pues de querer contentar a todos, ¿no? Que es el trabajo híbrido regulado, 3 días, a mí me gustaría que habláramos de trabajo en términos de servicio, ¿no? Como dice José Ángel, que pensáramos que el mundo ha cambiado, que los consumidores hemos cambiado, que las personas hemos cambiado y que las empresas tienen que repensar su propuesta de valor. Y a partir de ahí, repensando su propuesta de valor, que es lo que les da de comer, es lo que les pagan, digamos, por dar un servicio, a partir de ahí echar todo hacia atrás, ¿no? Y empezar a pensar en términos de impacto, no en términos ni de lo que hemos hecho siempre, ni lo que se suele hacer, ni lo que es políticamente correcto, ni siquiera lo que dice la ley. Porque creo que este tipo de leyes no siempre están entendiendo bien las realidades, ¿no? A mí me gustaría que se hablara de trabajo desde cualquier sitio y creo, decía Noelia, ¿qué hace falta para eso? Pues yo creo que nos hace falta una capacitación emocional, nos hace falta una empatía digital, superar una timidez digital. Fijaros qué ejemplo, mira, estamos aquí 5 personas, ¿no? De las personas que están escuchando, y no es una bronca, es dicho con todo el cariño, pero es una cosa para que reflexionemos, ninguna se ha puesto la cámara, ¿no? Entiendo que no se pongan el mute, el audio. No, pero eso está preestablecido. Está preestablecido. Bueno, Sí, entonces me voy a callar, pero dicho lo cual, aunque no estuviera preestablecido, la gente va a una charla a escuchar a un ponente y va con su cara, no lleva una máscara ni va cubierto, ¿no? Sin embargo, haces este tipo de eventos y no sabía que no estaba preestablecido, pero fijaros que la gente es muy reacia, ¿no? A ponerse la cámara. Tenemos una especie de timidez digital. Si yo soy la primera que me veo gorda, fea, con arrugas y con papada cada vez que me veo en un vídeo, si a mí tampoco me gusta ni verme ni escucharme grabada, ¿no? Eso pasa mucho en las reuniones y en las videoconferencias y en las reuniones ahora online, ¿no? Que muchas veces las personas ni siquiera Claro, nos estamos quejando de que nos falta contacto social y ni siquiera estamos dando paso a ese mínimo contacto personal que el medio nos permite. Entonces nos estamos quejando de vicio, con cariño, ¿no? O tendremos que reflexionar de qué nos estamos quejando, ¿no? Claro. Y esa sería mi reflexión. Es decir, a mí me gustaría que no se hablara del lugar de trabajo, sino que se hablara del impacto del trabajo, se hablara del servicio, se hablara del engagement, de la conexión emocional, porque en el fondo, ¿el trabajo para qué es? Pues para que unas personas mejoren la vida de otras, de la manera en la que sea, ¿no? Y eso es una idea muy antigua, no es nada digital, pero se nos está olvidando. Entonces, a mí me gustaría que el lugar de trabajo, incluso el horario de trabajo, fuera el qué y el dónde y el cuándo fuera una anécdota, que lo importante fuera el para quién y el para qué, ¿no? Claro. Y para eso, pues yo creo que tenemos que hacer un recorrido todos de recuperación de una cierta, pues de un compromiso, de un prurito profesional o como le queramos llamar, que en muchos casos nos hemos convertido en auténticos zombies que van arrastrando los pies hasta un torno de fichar. Y creo que eso ni es vida, ni es trabajo, ni es nada. Que tenemos que pensar en ser felices y uno no es feliz cuando no es valioso. Y eso en todos los entornos, en el profesional y en el personal. Entonces tenemos que pensar en aportar valor, porque el valor da ese acknowledge de los demás, ¿no? que te hace que te sientas bien, si es que está estudiado por los neurocientíficos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría. ¿Qué me temo? Que nos vamos a quedar, que todo este avance, que ha sido brutal, vamos a desinflarlo en entornos parche.
Y eso, porque fijaros, ¿no? Hablaba Amalia, estamos en esto quienes hemos empezado a hacer esto hace 15 días y quienes lo hemos empezado hace 15 años también, porque es lo que no molesta, lo que no genera problemas. Volvemos un poco al tema de que un cambio de modelo es un cambio de status quo para muchas personas, y eso nunca se hace por voluntad propia, no se hace más que por obligación. Y eso es una desgracia, pero es la verdad. Ajá. Hombre, no todo el mundo, hay personas... sí, pero hablaba de manera general, que a mí me gustaría... Solo se cambia por dos motivos, porque te obligan o porque tú quieres. Pero claro, no porque nadie te hace que tú quieras, nadie te motiva para el cambio. Que una de las grandes luchas que llevamos en las administraciones públicas, muchas personas desde hace muchísimo tiempo, es precisamente el que no nos dieran la opción de poder trabajar de una forma diferente, ¿no? Porque tú esos beneficios, es que es más, yo trabajo en comunicación y estaba en el último sitio cuando teníamos actos presenciales era un ayuntamiento de Calpe. No hace falta ser muy inteligente para saber que los actos en un ayuntamiento, los eventos se celebran en fines de semana o en horario de tarde, ¿no? Sean culturales, deportivos, etcétera. Muy bien. Bueno, pues yo tenía que trabajar de lunes a viernes de 8 a 3. Pues era tan fácil como plantear al Departamento de Recursos Humanos, oye, mira, ya que yo tengo que trabajar sábados y domingos y tardes, ¿por qué no? Pues a mí a lo mejor me viene mejor el lunes, el martes no trabajar y trabajo sábados o domingos o compensamos horas. Pues no, pero es que la solución era que me pagaban horas extras. Es decir, esto era tan absurdo como que la administración prefería pagarme horas extras sábados y domingos porque no se entendía en las administraciones públicas. Claro, es que el paradigma, y si lo comparamos con las empresas, es muy diferente. Pero una empresa tú tenías que cumplir tu horario, en la administración tu horario sí o sí. Pero sinceramente no pienso que era porque no se entendía perfectamente. Digamos que es que había miedo a gestionar eso, porque dices, si entonces esta la dejo y al otro no le dejo, y entonces con este ¿qué hago? Entonces dices, mira, prefiero la ineficiencia, ¿no? Tenemos preguntas, y chicos. Es un tema, en el fondo, es un tema de miedo. Perdonad que os corte, pero es que tenemos preguntas. A ver, me voy a poner serio porque habláis mucho los tres. Entonces, os pedimos en las dos preguntas que hay brevedad, ¿vale? Os voy a hacer yo la primera, que la voy a hacer para los tres. A ver, comenta Cristina Cuevas que, bueno, como nuevo miembro de un equipo remoto, ¿qué es lo que recomendáis para facilitar la inclusión de las personas que se van a ir incorporando a las empresas o se han incorporado en situación en remoto, ¿no? Que no se han incorporado de forma física al proyecto y que te ha tocado colaborar con ellos en remoto, ¿no? Y que no los has conocido físicamente. ¿Qué recomendación Creo que va dirigida dais? a Amalia, además, sí, por Amalia, el hecho pero, de que te has incorporado en mitad de la pandemia y demás a ver, yo os puedo algunas de las cosas que esto a mí, por ejemplo, pues el hecho de hacer una bienvenida virtual, por ejemplo, ¿no? Que aunque te puedas ver, pero bueno, cuando llegas por primera vez y aunque sea en una ventanita, en este caso, además, toda la gente la tienes ahí, te conoces y de una forma, bueno, pues aunque sea distendida y con esas diferencias, pero bueno, es un primer paso para hacerlo. Después, el que haya una persona que actúe de mentoring. Yo sé que, claro, esto en unas empresas puede sonar, pero estamos hablando de administraciones públicas, ojo, el que tengas una persona que te vaya a ayudar, en la que vas a tener ese contacto diario, porque no es como antes, que bájate al Departamento de Recursos Humanos. Aquí no, es que buscan el listado qué persona es. Asignarte una persona para que te pueda ayudar durante ese periodo de incorporación, para que sea más fácil de forma virtual, yo creo que es algo que ayuda bastante, y sobre todo tener canales después que faciliten esa comunicación. Pero yo, el que haya una persona que te pueda estar a tu lado, que es la que puedas mantener ese mensaje, porque pensemos que en una administración pública normalmente se entra sin conocer a nadie, porque tú has aprobado, te han mandado allí de un día para otro y punto a pelota. En una empresa siempre suele haber más contacto, porque incluso ha habido una entrevista de trabajo. Hay personas que nos incorporamos a administraciones públicas sin entrevista de trabajo. Claro. O sea, es que el que llegues y que tengas a alguien ahí, me parece, es importante en presencial, pero en remoto es fundamental para mí. Bueno, si os parece, os digo la segunda pregunta y la contestáis entre José Ángel y Virginia, ¿vale? Nos pregunta Ángel Celio que si consideráis que el teletrabajo puede representar un riesgo para la empleabilidad, en el sentido de que se reduzcan los empleos requeridos
que son más presenciales. ¿Qué opináis de esto? Yo creo que no. Nosotros en Zalux, todo el mundo está pasando una mala época en esta pandemia. Nosotros estamos creciendo, seguimos contratando gente y hay trabajos presenciales y hay trabajos que son en remoto. De hecho, desde en septiembre empezó nuestro compañero de Dubái. Tenemos otro compañero que ha empezado, ahora es de Zaragoza, pero bueno, y en ambos casos son de mi departamento, ¿no? Entonces, yo he sido, dijésemos, ese mentor autoproclamado realmente, porque nadie me ha dicho que lo haga, pero lo hago, pero por una sencilla razón, porque cuando entras en una empresa, necesitas alguien en el que poder, oye, ¿a quién puedo acudir yo cuando tengo este problema y el otro, ¿no? Entonces, realmente yo he hecho esta labor y es lo que decíamos antes, el intentar acercarme a las personas, a los nuevos que realmente están en una situación frágil, si queremos decir así, porque no conocen a nadie, no saben todos los entresijos que tiene una organización. Entonces, siempre el tener una cara amiga, aunque sea virtual, es lo ideal, ¿no? Pero yo no creo que haya ningún problema por el que las empresas dejen de contratar para puestos presenciales, por una sencilla razón. Una empresa contrata por una necesidad. Esa necesidad la tiene que cumplir, bien sea en remoto o bien sea presencial, pero no porque ya no haya presencialidad ya no van a necesitar ese puesto. Vale. ¿Algo que añadir brevemente, Virginia? No, yo diría que al contrario, que cuanto más teletrabajas y más aprendes a teletrabajar y más pasas esta fase operativa y vas a la fase de valor realmente sobre el medio digital, más empleable eres. Porque en un estudio reciente sobre el futuro del trabajo en Fundación Telefónica decían una frase que me quedó grabada. Decía, the winners all and the loser lose it all. Es decir, se está creando efectivamente dos tipos de trabajadores. Los que tienen actitudes, capacitación y mentalidad digital y no solo manos digitales y los que no lo tienen. Y los primeros van a estar siempre en el candelero para trabajar en remoto, para trabajar en presencial, para trabajar cabeza abajo. Realmente la empleabilidad va a adquirir capacitación digital a todos los niveles y no solo operativa, y el teletrabajo es un excelente entrenador, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer, Virginia, ahora te voy a leer los comentarios de la gente, de los beneficios que ha puesto. Tenemos 3 comentarios. ¿Los puedo mirar en el chat yo? No los puedo mirar. Sí, los puedes mirar tú, si no te los digo yo rápidamente. Bueno, dime. Mira, sí. Maite y Jimena nos dicen: la capacidad de adaptar mi trabajo a mi vida personal, al trabajar en una localidad diferente a donde vivo, el teletrabajo me ha permitido hacer o asistir a actos y a médicos, ¿no? Sin perder el valor de realizar el trabajo correspondiente de ese día. Luego, Marta González nos comenta: me ha ayudado a conocerme mejor y conocer otras facetas de mí que no conocía. También he asumido que debo ir a lo esencial, a lo que me funciona. No tratar de hacer mucho, porque también es importante dejar de hacer cosas que no son tan importantes para mejorar la productividad de otras. Y luego nos comenta Cristina Cuevas: ahora estamos en un momento en que el teletrabajo nos puede arrastrar. Es un gran momento para aprovechar esos momentos en digital y provocar oportunidades para vernos en presencial y conseguir un efecto multiplicador total, ¿vale? Esas 3 aportaciones como beneficio ha habido. No sé... Pues yo te diría que la que más me llama la atención es la de Marta, ¿no? Porque me parece que es la más optimista y la más abierta, pero yo, Juan, si te parece, entre 2 y 3 no hay mucha diferencia. Vale. Quiero decir, me sabe muy mal, podría elegir 2 entre 50, pero me sabe muy mal elegir 2 entre 3. Así que ya que han tenido la amabilidad de estar con nosotros y de compartirnos su opinión, yo te diría que les tomes los datos a las 3 y que enviamos 3 libros. Porque realmente elegir 2 de 50 hubiera estado bien, pero elegir 2 de 3 me parece una cosa muy fea. A ver, si os parece a Cristina, a Marta y a Maite y Jimena, si os parece, lo mejor es que me escribáis vuestros datos. Os dejo aquí el email en el chat a contacto juanmartinez.desalinas.com y yo se los pasaré a Virginia, vuestros datos, ¿vale? Me escribís los datos a contacto @juanmartinezsalinas.com
me indicáis vuestra dirección y vuestro nombre completo y yo le paso las direcciones y vuestros datos a Virginia para que os mande los libros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo solo os diría que por favor que lo hagáis pronto porque me voy el lunes de vacaciones y tengo que ir a correos antes. Bueno, pero que si no ya será en el mes de agosto. Perfecto. ¿No? A ver, no tenemos tiempo de conclusiones porque llevamos muy justos de tiempo. A ver, agradeceros a los tres que ha sido un verdadero placer teneros en Café con Talento, ¿no? Que ha sido un debate que nos ha dado mucho juego. Animaros a la gente a que reflexionéis y recapacitéis sobre vuestras ideas y reflexiones para seguir creciendo y evolucionando. Os animamos a que sigáis nuestro canal de YouTube Café con Talento, que bueno, este es el último debate de esta temporada. Ya os iremos comentando pues cómo va evolucionando o cómo vamos siguiendo con Café con Talento. Y bueno, pues no sé si tienes algo que añadir, Noelia. No, que va. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Un debate súper interesante que daría para estar aquí un montón de horas y gracias por vuestra generosidad y por compartir estas reflexiones que seguro que nos han inspirado mucho a todos. Así es. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a los que habéis estado confiando en que este no será el último partido de España. Aunque no oigo lo de gol, a mi hijo que está abajo, mala cosa parece. Bueno, pues oye, ha sido un verdadero placer, que vaya todo muy bien. Perfecto. Igualmente. Muchas gracias y nos vemos. Un beso. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.